Bienvenidos, queridos hermanos y hermanas, a otro programa más de Escrituras y Reflexiones. En el programa de hoy vamos a leer la escritura que se encuentra en Doctrina y Convenios, el capítulo 20, el primer versículo, y es un versículo muy especial, dada por medio de revelación a José Smith en 1829, que tiene relación muy estrecha con respecto a la organización de la iglesia y muchas instrucciones de cómo ésta debía regirse. Las ordenanzas que ahí debían establecerse, entre otras cosas, y muy detalladamente. Es algo muy especial. Pero vamos a leerla de inmediato. El origen de la Iglesia de Cristo en estos últimos días, habiendo transcurrido 1830 años desde la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo en la carne, habiendo sido debidamente organizada y establecida de acuerdo con las leyes del país, por la voluntad y el mandamiento de Dios, en el cuarto mes y el sexto día del mes que es llamado abril. Entonces vemos que el día de la organización de la iglesia, el 6 de abril de 1830, no fue una fecha antojadiza, sino fue una instrucción directa del Salvador, de acuerdo a la voluntad del Señor. Él quería que fuera incluso en esta fecha. Y la pregunta del día de hoy es, ¿y por qué necesitamos una iglesia organizada de Jesucristo? Muchas personas pueden hacerse esa pregunta. Si bien Jesucristo mandó a que se organizara, muchas personas piensan que no es necesario tener una iglesia organizada de Jesucristo. Quiero, antes de responder a la pregunta, irme un poco a lo que pasó después de esta instrucción. Se dio la instrucción y se obedeció a la instrucción. Y entonces en Fayette, Nueva York, el 6 de abril de 1830, en una cabaña de troncos de Peter y Mary Whitmer, se organizó la iglesia. Alrededor de 40 personas se encontraban allí presentes y 6 personas firmaron como los primeros miembros de la iglesia. Y allí se organizó la que posteriormente se conocería como la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, de acuerdo incluso con las leyes del país. Entonces vamos a responder a la pregunta: ¿y por qué es importante que se organizara una iglesia? Muchas personas piensan de que todos los caminos llevan al cielo, todos los caminos llevan a Dios. ¿Para qué necesito ir a una iglesia organizada? No tiene sentido. Yo puedo estar en mi casa tranquilo, sin pertenecer a ninguna iglesia. Y total, si soy bueno, es suficiente para lograr la salvación. Piensan muchos. Pero ¿es tan así? Veamos lo que las autoridades han dicho al respecto. El elder D. Todd Christofferson dice al respecto: si una persona cree que todos los caminos conducen al cielo o que no hay requisitos específicos para la salvación, no verá la necesidad de proclamar el Evangelio ni de las ordenanzas y los convenios para redimir, ya sea a los vivos o a los muertos. Sin embargo, no hablamos solamente de la inmortalidad, sino también de la vida eterna. Y para ello, el sendero del Evangelio y de los convenios son fundamentales. Y el Salvador necesita una iglesia para ponerlos a disposición de todos los hijos, tanto de los vivos como de los muertos. Aquí hay muchas cosas que desglosar. Entendemos que el pilar más importante de la iglesia es Cristo mismo, es la iglesia de Cristo. Entonces Cristo tiene que ser el centro no solo de la iglesia, sino de nuestra vida y lo que Él hizo en particular, haciendo referencia a su muerte, sacrificio y resurrección, a la expiación de Cristo. Ahí pasaron dos cosas. Jesucristo venció la muerte física y venció la muerte espiritual. La muerte física la venció por medio de la resurrección. Al hacerlo, nos permitió que nosotros un día también podamos vencer la muerte y podamos lograr la inmortalidad. Diferente es el caso de la vida eterna. Jesucristo venció la muerte espiritual por medio de la expiación, sufriendo el peso de cada uno de nuestros pecados, dolores, pesares, para que un día, por medio del arrepentimiento, por medio de las ordenanzas, podamos entonces lograr la vida eterna, es decir, la eterna felicidad. No solamente vivir para siempre, que es la inmortalidad, sino vivir para siempre con Dios en un estado de eterna felicidad. Eso es la vida eterna y a eso es lo que aspiramos. No solo a la inmortalidad, que ya la tenemos ganada gracias a la resurrección de Cristo, sino a la vida eterna. Entonces,
Es necesario pertenecer no a cualquier iglesia, sino a la iglesia de Cristo, donde existe la autoridad de Dios para poder recibir la ordenanza del bautismo y todo el resto de las ordenanzas salvadoras de Cristo. Aquellas ordenanzas con las cuales yo hago un convenio con Él, de poder obedecerle y así caminar en esa senda, la senda de los convenios, y lograr la vida eterna. Allí se encuentran todas las verdades, porque de verdad, si yo quiero obedecer a Cristo, tengo que saber qué cosas tengo que obedecer de Cristo. Y entonces es necesario conocer la doctrina de Jesucristo. Esto es de suma importancia, porque si yo no sé cómo dar los pasos, ¿cómo voy a dar los pasos? Y el cómo son los mandamientos de Dios. Entonces tenemos que buscar para saber cuáles son esos mandamientos. Y eso lo encontramos en la iglesia de Dios. Si usted no quiere recibir la vida eterna, no se une a la iglesia de Dios. Pero si quiere recibir esa eterna felicidad, tiene que hacerlo. Porque allí se encuentran los pilares de la iglesia, que son el sacerdocio, que es la autoridad de Dios, que ha sido restaurada sobre la tierra, como lo vimos en capítulos anteriores. También se encuentran profetas, como el presidente Russell M. Nelson, quien dirige la iglesia, pero la dirige por medio de revelación, que es el tercer pilar importante. Por medio de esa revelación, el profeta tiene contacto directo con el Salvador para darnos la instrucción que necesitamos ahora. Dicha revelación es de vital importancia para saber justamente lo que el Señor quiere para nosotros en estos tiempos. Inclusive, muchas personas se han unido a la iglesia de Dios y creen que con eso es suficiente. Pero ¿saben qué? Aún así no es suficiente. Muchos después de unirse se apartan y no van continuamente a la iglesia. Y pensarán, bueno, ¿y de qué sirve ir a la iglesia entonces si yo ya me bauticé, estoy siendo una buena persona y tengo una buena espiritualidad con la cual convivo con mis vecinos, etcétera, etcétera, etcétera? El elder Dallin H. Oaks explica: la iglesia restaurada de Jesucristo se estableció para enseñar la plenitud de su doctrina y oficiar con la autoridad de su sacerdocio, a fin de efectuar las ordenanzas necesarias para entrar en el reino de Dios. Los miembros que se abstienen de asistir a la iglesia y que confían únicamente en la espiritualidad individual se distancian de estos elementos esenciales del Evangelio: el poder y las bendiciones del sacerdocio y la plenitud de la doctrina restaurada y las motivaciones y oportunidades de aplicar dicha doctrina. Aún después de bautizarse, es necesario seguir participando en la iglesia de Jesucristo. Recordemos que en la misma sección 20, dentro de las tantas instrucciones que allí se dan, hay una muy especial que habla de la Santa Cena y de las oraciones de la Santa Cena. Una instrucción muy específica de cómo debe realizarse. Y es porque nosotros, como miembros de la Iglesia de Jesucristo, tenemos que domingo a domingo participar de la Santa Cena para renovar aquellos convenios que hicimos al momento de bautizarnos y seguir caminando en esta senda de los convenios, paso a paso, día a día, y seguir disfrutando las bendiciones del sacerdocio, de las ordenanzas del sacerdocio, que debemos seguir siendo parte de ellas. Y eso es constante, es un trabajo constante. No basta seguir cualquier camino, sino ser parte de la iglesia de Jesucristo, porque allí se encuentran las instrucciones específicas por medio de revelación de Dios, por medio de profetas de Dios, para seguir el camino a la salvación. Camino que se da constantemente. No basta dar un paso, sino permanecer en esa senda de los convenios. Seguir yendo después al templo y vivir los convenios del templo. Disfrutar de la Santa Cena domingo a domingo. Y entonces vamos a hacer lo que Cristo quiere que hagamos. No porque nos obliga, sino porque quiere que logremos no solo la inmortalidad, sino la vida eterna. Una vida comprada con la propia vida del Salvador, quien la ofreció en forma voluntaria y llena de amor por cada uno de nosotros. Y ese fue otro programa más de Escrituras y Reflexiones. Por favor, les dejo una invitación para que nos dejen ver el programa llamado Recordando Juntos con la familia Zorita, donde recordamos versículos muy antiguos, los disfrutamos y aprendemos y nos alistamos para la clase del día domingo. Un complemento perfecto para sus estudios de las Escrituras. No lo reemplaza, pero lo complementa muy bien.
También quiero invitarles a que le den like si no lo ha hecho y de suscribirse a este canal y de compartir este mensaje con todos, para que entre todos aprendamos más del Evangelio de Cristo.